Bienvenidos a Los en Pleno Vale. Tengo el placer de volver a contar con Andrea Chamorro. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Triana, Jesús Manuel Pérez Triana, ¿qué tal estás? Bien, después de unas 3 vacaciones de un mes desaparecido, pues ya vuelvo a la normalidad. Y hoy tenemos el placer también de contar con Vivian Ogu, presidenta de Puerto África. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y muy contenta de estar aquí. Bueno, vamos a hablar sobre Mali y sobre Níger. La primera parte de Mali, un poco hablando sobre en qué momento se encuentra la seguridad del país y un poco también hablar de cómo han ido saliendo el ejército francés del país y posteriormente Rusia se ha ido involucrando en el mismo país y posteriormente pues del golpe de estado de Níger. Y empezando por Mali, Vivian, un poco cuéntanos qué opinión tienes de la situación que se vive actual sobre en este sentido. Bueno, como después vamos a pasar a Níger, voy a coger una noticia del día, ¿no? Sobre que Mali y Burkina Faso han sembrado, digamos, las semillas de una organización de seguridad colectiva y dicen que en caso de que en Níger haya una intervención van a salir a defender el país. Creo que este es un buen punto de partida, ¿no? Para explicar por qué Mali, junto a otros países, no solamente en el Sahel, sino alrededor de África, han hecho un cambio en su política exterior para acercarse eh, más que para acercarse, para alejarse de la colaboración con Francia. Volvamos al inicio, porque siempre es importante, ¿no? Mali lleva en un conflicto multidimensional más de 10 años, ha visto pasar por sus territorios múltiples intervenciones, desde una intervención de la CEDEAO con AFISMA, después la operación Barkhane, la operación MINUSMA de Naciones Unidas, también ha tenido colaboración más bilateral con otros países, en particular de Chad, y la situación securitaria eh, ha ido en deterioro, ¿no? O sea, tenemos que ver que Mali, bueno, es un país muy grande, con una estructura sociopolítica muy diversa, es el centro del comercio transahariano y tiene, digamos, ha tenido de manera histórica muchas rebeliones por las cuestiones en particular de centralismo, es decir, es un país con una estructura que debería ser descentralizada por la naturaleza de sus comunidades, pero que se ha centralizado siempre en Bamako. Entonces, actualmente el país se encuentra, digamos, dividido, no, sí, podríamos decir que el país se encuentra dividido de facto, no de jure, en la zona norte y centro, en Mopti, pero también en la región que conecta con Níger y con Burkina Faso hay un gran despliegue de los diferentes grupos terroristas, entre ellos los que tienen más impacto son Al-Qaeda en el Magreb Islámico y también Estado Islámico, pero hay más. Y digamos que a pesar de que el país ha visto intervenciones, ya digamos, militares, como he dicho antes, que han llegado a haber 20.000 efectivos, tanto propios como internacionales, trabajando para la estabilización, lo que ha habido ha sido un incremento, una escalada de la violencia, y no solamente de la violencia directa con los grupos yihadistas, sino también se ha dado una escalada de la violencia intercomunitaria. Por diferentes motivos en los que no entraré porque entonces me pasaría los 30 minutos enteros hablando, pero sí, algunas cuestiones clave como pueden ser la falta de recursos para solventar los problemas intercomunitarios, como pueden ser derivados de la agricultura, que como sabemos el cambio climático al avanzar el desierto está generando que hayan de cambiar los patrones de migración, los patrones de agricultura interna, y eso tiene un impacto enorme en la vida y en la convivencia de las comunidades, que literalmente ven como si una mantiene los niveles de producción, la otra la baja, y eso tiene un impacto claro en la seguridad humana y en la seguridad alimentaria de todas estas personas. Y también que al no haber un sistema de justicia que sea muy funcional, hay mucha corrupción en el sistema judicial, y no solamente corrupción, sino barreras lingüísticas, no toda la población habla francés, bueno, muchas barreras diferentes hace que no puedan solventarse todas estas problemáticas dentro de las instituciones, ¿no?
Sumado al incremento de la violencia yihadista, muchas de estas comunidades se han armado para defenderse porque no hay una defensa por parte de los cuerpos del Estado, lo que implica que incrementa, digamos, toda la violencia estructural se normaliza y parte de algunas de las personas que ya se encuentran en territorios, digamos, ocupados, lo que viven, ¿no? es pues que acaban participando también, digamos, de los grupos terroristas. Esto es como una imagen súper rápida, muy poco precisa, porque de verdad es una cuestión muy compleja que cambia completamente. Si estamos hablando del norte, la región más desértica, del centro de Mopti, de Calles, en la región oeste, que es una de las regiones más estables porque también está habiendo un incremento de la violencia, o en Sikasso, en el sur. Es decir, es muy divergente. Pero ante esta situación y el aumento de la crispación entre las fuerzas de las FAMA, las fuerzas armadas malienses y en particular las fuerzas francesas de la operación Barkhane, luego transformada en Takuba, lo que se da es mucha tensión entre gobiernos, empieza, digamos, un episodio, ¿no? de crítica mutua, y en ese momento es cuando el grupo Wagner, que hemos oído hablar mucho de ellos derivado de la guerra de Ucrania, digamos, se ofrece a dar servicios al gobierno maliense para combatir la inestabilidad con una estrategia puramente militarista y muy centrada en, por decirlo, no voy a decirlo de una manera políticamente correcta, basada en masacrar a muchas comunidades que están, bueno, que son sospechosas de formar parte de los grupos yihadistas. Tienen una estrategia muy combativa y sin miramentos, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando la comunidad internacional, particularmente Francia, dice: hay una incompatibilidad con la participación del grupo Wagner y si ellos están, nosotros nos vamos. Y el gobierno maliense, que había vivido ya 2 golpes de Estado, bueno, había vivido el primer golpe de Estado en 2020 perpetrado por el coronel Goita, y un segundo golpe de Estado que es el que permite, digamos, este giro muchísimo más prorruso, pues deciden cambiar de política exterior. Bueno, hay un debate sobre si cambiar de política exterior o construir una política exterior, y es en ese momento, ¿no?, en el que pues deciden hacer, digamos, una apuesta por la colaboración con Rusia, y eso lo que acaba implicando es que toda la comunidad internacional vaya saliendo poco a poco, en particular desde Naciones Unidas, ¿no?, del país. España se mantiene, o sea, España creo que es el único país europeo que mantiene sus tropas, sobre todo en temas de formación a los militares, ¿no? Y como decía, en una pincelada, ¿no? Porque es algo complejo, pero bueno, yo creo que esta es la situación, un poco el status quo en el que nos encontramos ahora mismo. Andrea. Sí, toda esta cuestión es que Vivian lo ha explicado muy bien, pero es que eso, la situación es enormemente compleja, y Francia se metió en la cuestión de la lucha contra el yihadismo, primero con la operación Serval, que tenía como misión echar los yihadistas del norte de Mali, recuperar el norte de Mali, que había sido autoproclamado como Azawad y declarada la independencia. Y eso tuvo un éxito entre comillas, o sea, técnicamente cumplió su objetivo, pero no liquidó el yihadismo, solo se movió de sitio, se fue a los países vecinos y se dio un auge que ya hemos visto, que el yihadismo en Mali ha llegado al norte, ha pasado a Burkina Faso, a Nigeria, es que está llegando a los países del Golfo de Guinea. Con toda esta cuestión, viendo que ya la operación Serval había cumplido su función, se lanzó la operación Barkhane, que era con objetivos más amplios, que era combatir el yihadismo en todo el Sahel, con más efectivos, más material, más todo, pero al final no ha llevado a una solución efectiva del problema, lo que llevó también a un cansancio importante de las élites y de la población, y que se empezó a ver como una herramienta neocolonialista para Francia, ya que es uno de esos muchos instrumentos de influencia en la región, las operaciones contra el terrorismo. En toda esta cuestión es que la región del Sahel hay que tener en cuenta que es una zona estratégicamente privilegiada, y básicamente hay cola para entrar ahí, y los actores internacionales
entre ellos importante Rusia, y en África uno de sus puntos fuertes ha sido la venta de armamento, la defensa, y las compañías de seguridad privadas como Wagner empezaban a tener una mayor relevancia, como se podía ver en el caso de República Centroafricana. Y con esto se dieron los golpes de Estado, un giro geopolítico en el que se pasaba de un lado más pro-francés a buscar alternativas en otros aliados como venían a ser Rusia. En la operación Barkhane tenía un punto muy especial, que es que los efectivos entraban en combate. Por ejemplo, en la misión de la Unión Europea en Mali, eso no se da, es solo de entrenamiento, pero la Barkhane sí que entraba, y eso también causaba cierta tensión. Como decíamos, la lucha contra el yihadismo no solamente grupos, o sea, tiene una dimensión étnica muy importante, y como decíamos, también se da una violencia interétnica importante, sobre todo a grupos fulani, que son a los que sobre todo se les acusa de pertenecer a estos grupos yihadistas o de apoyarlos, por lo cual se genera una violencia importante contra estas etnias señaladas de pertenecer a grupos yihadistas. Y toda esta cuestión lleva al giro geopolítico tan importante que se ha vivido en Mali, que era muy llamativo, porque mientras la operación Barkhane se iba retirando de sus bases, las iba ocupando la Wagner. Y esto ha llevado ahora al giro geopolítico que nos lleva a Níger, en el que se ha creado un bloque de Burkina Faso y Mali, que ya le han dicho en el ultimátum que si se interviene en Níger, que ellos van a intervenir del lado de la junta militar recién creada. No sé cómo lo ves tú, Jesús. Bueno, yo voy a ver, podríamos complementar las cosas que me creo que haría falta mencionar. Uno, y es que la presencia de Wagner en Mali no es la única. Es decir, Wagner entra en África por Sudán y le ofrece al régimen de al-Bashir. Es decir, además vienen con dos cosas, no solamente con material militar, sino con toda una tecnología de nosotros tenemos granjas de trolls en San Petersburgo que vamos a ayudar a mantener el poder. Lo que pasa es que hay un golpe de Estado dentro de las particularidades de que todo cambia para que todo siga igual, o sea, que los militares sigan teniendo las herramientas del poder y Wagner se queda, a pesar de que habían ofrecido sus servicios al anterior dictador. Total, que allí ya, y además desembarcan con un modelo que inauguró una empresa sudafricana en los 90, que se llama Executive Outcomes, y es, yo llego a un país que no tiene mucha liquidez, no tiene muchas divisas que pagarme, pero sí tiene recursos naturales. Entonces despliega una empresa militar privada en torno a la cual hay todo un ecosistema de empresas de recursos naturales, y los que cobran, es decir, no cobra Wagner tanto en un maletín de dinero, sino que cobran derechos de explotación de recursos. Y ese modelo luego lo lleva a República Centroafricana. Y ahí ya entramos en un terreno de un país que había sido colonia francesa, y ahí es donde entra la verdadera disputa de la entrada de Rusia, supone desalojar a Francia. Entonces, cuando ya de República Centroafricana aplicamos otra vez nuevamente el modelo Mali, porque Mali, República Centroafricana y Sudán, lo que estamos viendo es los negocios de Wagner vienen acompañados de la explotación de oro y de diamantes. Pues entonces, cuando llegamos ya al caso de República Centroafricana y Mali, lo que estamos viendo es el desalojo de Francia. Entonces ya no es centrarse simplemente, es decir, las alarmas no saltan con Níger porque sea el segundo, no, porque es el último país de una larga sucesión de países en los que, bueno, Sudán no lo era, pero sí que vemos la influencia occidental. Recordemos que en República Centroafricana hubo una misión de Unión Europea, hubo tropas francesas, hubo tropas españolas, tropas, es decir, que son territorios los que Europa sentía que eran, pues va a decir mal y pronto, el patio trasero, porque los efectos, las cosas que pasan ahí terminan generando efectos entre nosotros, porque Francia arrastra a la Unión Europea diciendo eso para mí es una zona de influencia principal, y hubo tropas españolas en República Centroafricana. Entonces, cuando llegamos al golpe de Estado de Níger, que todavía, y eso es una de las cosas que yo pido prudencia, porque es que no tenemos todavía ni un solo indicio de que haya presencia rusa, participación rusa, o que haya conexiones de Wagner con la nueva Junta. La Junta lo único que ha hecho es, bueno, vemos en las calles que ha habido manifestaciones en la puerta de la embajada francesa, ha habido quemas de banderas francesas y proclamas contra Francia, pero y sí, también ha habido banderas rusas, pero todavía no hemos visto ningún documento en el que de repente aparezcan señores rusos firmando maletines diciendo venimos aquí a desembarcar a Níger. Níger ya cayó en el tablero geopolítico y se ha convertido pues en otro país en el que hay una presencia rusa consolidada. Eso es lo que explica, eso sí, esa sensación de que podría suceder, y sobre todo porque Níger, me estoy adelantando al país
principal, o sea, el país fundamental para la estrategia tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea en la región, y aquí ya estamos a un pie entre Mali y Níger. Eso es lo que generó tanta alarma. ¿Por qué Níger? Sí, después de haber visto tantos golpes de Estado, y hemos visto sí, en los últimos 3 o 4 años, y de hecho hay unas, podemos señalarla, el golpe de Estado, es decir, el que haya un presidente provisional en Chad, país donde hay bases francesas, no genera alarma, porque es un país consolidado como aliado de Francia, no genera esa preocupación. En el caso de Níger sí, porque una caída, un giro en su política exterior, pues dejaría descalabrada a la estrategia. Entonces, yo digo, y más lo estaba comentando esta tarde, y así aprovecho para hablar de OSINT Sahel, mi proyecto, estábamos viendo de que ya hay gente que está trazando mapas y trazando y poniendo mapas de colores diciendo, emerge un nuevo eje geopolítico de juntas militares que son aliadas. Sí, de momento la Junta Militar de Mali y la Junta Militar de Burkina Faso han dicho, sí, el ultimátum de la Comunidad Económica del Estado de África Occidental termina y esto deriva en una intervención militar, nosotros estaremos de su lado. Y también la Junta Militar de Guinea-Conakry ha dicho que rechaza las medidas de fuerza que pueda llevar a cabo la CEDEAO o ECOWAS, en sus siglas en inglés. Pero me parece que es prematuro ya para ponernos nosotros a hablar de no sé qué nombre le podríamos poner, pero el eje de las juntas militares de África Occidental. Es decir, como tantas cosas que han pasado en Níger, me parece que es prematuro sacar conclusiones de que esto ya ha supuesto a la entrada de Rusia. En cualquier caso, lo decía, y para terminar con lo de Mali, de cómo hemos llegado aquí en Mali, yo, como siempre, hablaré de lo que más conozco y es las estrategias europeas, porque tiene que ver con una cosa que hemos mencionado antes, y es, hemos llegado con el mismo manual que se aplicó en Afganistán, que se aplicó en Irak, y es, ¿cuál es el principal amenaza a peligro? Estado fallido. ¿Cuál es la misión que tienen que llevar las fuerzas occidentales? Reforzar el Estado. ¿Esto qué significa? Apoyar a un Estado en el que a veces el ejército, la policía y el sistema judicial no es percibido para nada como legítimo por la población. Es más, son una justicia que no funciona, un ejército que causan desmanes que son percibidos por la población como corruptos, como ineficaces. Entonces hemos estado apoyando aparatos estatales que generan esa sensación de indefensión y de inseguridad y de injusticia en la población. Y además, como siempre, tenemos militares ahí rotando cada 4 meses, con lo cual que toda esta complejidad de la que estábamos hablando, de etnias, de lengua y de presencia y de, como diríamos en inglés, lo de cultural awareness, de entender, eso no se cumple porque tenemos ahí a un personal en permanente rotación. Y entonces ha sido una estrategia fallida. Falló en Afganistán y generó una sensación en las autoridades de aquellos países, primero, en la población, de que la Unión Europea estaba apoyando a una autoridad que no es legítima. Y luego una cierta cansancio de las propias autoridades locales que han estado oyendo cómo en la Unión Europea pasan por allí funcionarios a sermonearles sobre derechos humanos y sobre cómo tienen que hacer las cosas sin que se hayan comprometido a fondo. Cosa que Rusia sí está dispuesta a entregar y vender ayuda militar sin hacer ningún tipo de condicionalidad a la ayuda. Y creo que iba a hacer un par de apreciaciones y me he venido muy arriba, pero creo que ya... Diría que te iba a comentar algo. O sea, Jesús, yo diría dos cosas. ¿Cómo le llamaría al eje? O sea, yo no le llamaría un eje prorruso ni un eje juntista, sino que le llamaría un eje antifrancés. Creo que uno de los grandes errores que cometemos los occidentales es poner el foco en Rusia en una cuestión que es africana. Hay pilares de neocolonización, es algo indiscutible. Es algo indiscutible que los propios funcionarios europeos en algunos casos aceptan. Francia ha hecho un giro en su propia política exterior muy claro, lo lleva haciendo años, pero Macron ha sido muy estratégico a la hora de enfocar la política exterior con África y estamos viendo grandes cambios alrededor del continente y ha habido incluso que el propio Macron ha confesado, ha dicho, es verdad, tenemos una serie de relaciones y una forma de hacer las cosas en estos países que no es la adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que hay una instrumentalización, sin duda, de los vestigios del neocolonialismo, del colonialismo y el neocolonialismo por parte de estas juntas militares. Es decir, yo creo que estas juntas militares estén, digamos, transformando la manera en la que se trabaja con las instituciones y los países europeos no las hace buenas per se, es decir, no hace que no tenga que haber una transición a la democracia, no hace que sean juntas que oprimen al pueblo, es decir, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero sí que es cierto
que si estamos viendo tanto al barullo en torno a esta cuestión es porque afecta a los intereses europeos. O sea, es decir, un cambio en la política exterior que tienen estos países o una creación de una política exterior, un cambio, o sea, la decisión de que los europeos dejemos de explotar toda una serie de recursos que decías, Wagner cambia, digamos, servicios por explotación de recursos. No es un modelo que dista del modelo que hacemos los europeos, que sí que tenemos el pilar de la cooperación a través de la ayuda oficial al desarrollo, pero nosotros también explotamos recursos a cambio de toda una serie de servicios, ¿no? O sea, es decir, el modelo chino, el modelo ruso no son modelos caídos del cielo, lo único que cambian, como tú dices, es la cuestión de la condicionalidad concreta en la cuestión de gobernanza, que también es un tema que debería ponerse encima de la mesa, ¿no? De decir, ¿por qué estamos intentando implementar estructuras que no, o sea, por ejemplo, el modelo francés no funciona ni en Francia, ¿no? Y estamos tratando de implementar modelos centralistas en países que son muy descentralizados y que tienen estructuras de gobernanza propia porque vivieron miles de años antes de que nosotros llegáramos. Y de hecho, los países que fueron descolonizados de Gran Bretaña, que mantuvieron las estructuras propias de las propias comunidades y que siguen manteniendo, digamos, todos estos modelos híbridos. A mí me gusta hablarlo sobre cuestiones híbridas, ¿no? Que no dejan de incluir los avances del modelo liberal, pero que también mantienen las estructuras autóctonas. Son países mucho más estables y que están teniendo una tirada muchísimo mayor que aquellos que han intentado implementar el modelo francés, que repito, no funciona ni en Francia, ¿no? Y esto es como primera parte. Y después la cuestión del modelo de Afganistán, yo, o sea, sé que en la academia tenemos como un debate enorme sobre la cuestión de si se puede, digamos, involucrar, o sea, como vincular Afganistán y Mali. Yo he sido durante bastante tiempo de aquellas que sí que veía muchísimas similitudes entre el modelo que se aplicó en Afganistán y el modelo que se aplicó en Mali, pero creo que, digamos, el hartazgo que hay con el proceso de construcción, o sea, digamos que los errores en el proceso de estabilización, que son errores, ya digo, que Wagner no solventa, o sea, uno de los motivos por los que no podemos estar aplaudiendo la entrada de Wagner es porque no solventa los errores principales que se han identificado como responsables de la falla en el proceso de estabilización, pero no es tanto, digamos, que estemos tratando de imponer ese modelo liberal, y ahora me salgo un poco de mi argumento anterior, sino hay toda una serie de errores, tanto técnicos, tácticos, como organizativos, como de imposición de la estrategia militar y de, digamos, desmarque de lo que estaba pidiendo los propios gobiernos locales, es decir, todos los gobiernos locales en el Sahel, a excepción de Chad, que como decías, tiene una junta militar, bueno, o sea, la sucesión, ¿no? del hijo de Déby y que o sea, está consolidado, digamos, porque es el apoyo, o sea, tiene mucho apoyo francés, entonces, como le ha sucedido su hijo al antiguo dictador, pues claro, no hay como mucha problemática con la política exterior francesa, ¿no? Pero los errores, digamos, de la estrategia de estabilización en Mali también pasan porque tanto Mali, Burkina Faso como Níger querían negociar con los grupos terroristas, porque no sé si has leído a Beatriz Mesa, pero se plantea mucho que en realidad esos grupos terroristas no son tan ideológicos como pueden dar ser en Medio Oriente, sino que son grupos más vinculados a la economía criminal. Eso por una parte, pero hay muchos más factores, ¿no? Y de hecho, Burkina Faso y Níger empezaron a negociar con los grupos 10 años después, ¿no? Y muchas voces se planteaban que hubiéramos llegado a estos niveles de radicalización y de violencia con estas estrategias securitarias, ¿no? Luego ya hay la parte más antimilitarista, no antimilitarista, sino de diversificación de cuestiones de seguridad, donde se ha puesto el presupuesto, que se ha puesto un presupuesto enorme en la cuestión militar y no ha habido prácticamente presupuesto para el desarrollo de todas las organizaciones locales que, por ejemplo, hacían trabajo de sistematización jurídica, que era necesario también, ¿no? Porque, bueno, como muchas cosas, ¿no? Que creo que también eso es como muy interesante como de ponerlo allí, ¿no? Que creo que también, digamos, la queja de esta población, aparte de otras cuestiones y de que
yo creo que es muy complejo y es muy complejo como tener una opinión. Yo no tengo una opinión, yo tengo datos, tengo una opinión, o sea, no tengo opinión sobre esto porque creo que es muy complejo. Viene también por el hecho de que se ha impuesto un modelo de estabilización que no tiene que no pasa tanto por la cuestión de gobernanza, completamente disfuncional y que ha incrementado la violencia, ¿no? Y creo que pasa por eso. Sí, no, pues es que la cuestión, como decía Vivian, es muy interesante lo que decís, cómo llamamos ahora esta junta militar en Níger, porque es que no es tanto que sean a favor de Rusia, sino más bien antifrancesas, porque es eso, es que Francia tiene dinámicas que, no que son, o sea, muy heredadas del colonialismo, o sea, ni sin ir más lejos que el franco CFA siga en funcionamiento después de tanto tiempo, es como tener una moneda que literalmente da el control económico de los países africanos a Francia. Es una cuestión bastante a estudiar entre esas dinámicas neocoloniales. Luego también, como decía Jesús, lo que se está dando en la Junta de Mali, dentro de que está siendo un golpe muy extraño porque se está desarrollando muy a cámara lenta y a pesar de toda la presión internacional que se está dando, que es que ya se está amenazando incluso con una intervención, la nueva Junta Militar de Níger no ha realizado declaraciones importantes más allá de dar un líder que tardó 2 días en aparecer ese líder, que no se sabe, o sea, primero se tardaron 24 horas en saber lo que estaba ocurriendo, si el golpe había triunfado o no. Luego, si quién era el líder del golpe, porque en Mali o en Burkina Faso a las pocas horas sabíamos quiénes eran. Pues es que se tardó otro día más en ver quién iba a ser ese líder. Pero es que en las calles de Níger se están dando o sea, protestas multitudinarias diciendo fuera Francia, viva Putin y con banderas rusas, lo cual eso hace ya que Europa y la CDAO se pongan de uñas, viendo todo lo que ha pasado en Mali y Burkina Faso, porque es que además incluso es que esas protestas asaltaron la embajada francesa y Francia ya ha ordenado la evacuación de sus civiles y de otros ciudadanos europeos. O sea, y todo esto está ocurriendo sin que la Junta Militar haya dado un solo comunicado sobre cuál va a ser su estrategia exterior. Básicamente se está construyendo todo en el aire en esa suposición de cuál va a ser, de que se va a dar un giro hacia Rusia, como que ya están intentando mucho curarse en salud. Sí, yo, eso es una de las cosas que he repetido desde que empezó. Sí, vamos, si tuviésemos ahora aquí en una sala una pizarra blanca, un rotulador y dice, venga, vamos a poner en la pizarra de una línea lo que se ha dicho y por otro lado, solo aquello de lo que tenemos realmente datos fehacientes. Y en el caso de, por ejemplo, del Comité Nacional de Salvaguardia de la Patria, tenemos un portavoz que va leyendo comunicados o tenemos comunicados. Esos comunicados no han hecho mucha referencia a la política exterior. No han dicho en ningún momento exigimos la salida de las tropas francesas o estadounidenses, damos la bienvenida a la ayuda y a la cooperación. No dice nada. Lo que tenemos es mucho ruido, mucha aprensión, mucho nerviosismo en torno a eso. Tenemos unas declaraciones de un asesor del gobierno ucraniano, del presidente Zelensky, que decía, este golpe ha sido evidentemente obra de Wagner, y eso ha generado un ruido y me han preguntado periodistas al respecto y he tenido que ir a buscar a la fuente. Digo, tenemos un tuit de un asesor del presidente Zelensky y esto es lo que ha generado el efecto bola de nieve para que la gente esté hablando, bueno, para que esté hablando ruido los medios, más allá de las, entonces, hechos ciertos, demostrables y que nos permitan sacar conclusiones, muy poquitos. Y la verdad que precisamente la Junta Militar, la nueva Junta Militar, no se ha manifestado. Entonces, por eso decía yo que era prematuro empezar ya a dibujar en el mapa y decir, bueno, esto forman un bloque de nuevos países. El día que lo hagan, pues sí, le pondremos un nombre y saldremos aquí, debatiremos cómo cambiar África Occidental y el Sahel después de la consulta, pero de momento no. Entonces, lo que sí tenemos, y esto más tiene que ver mucho con cómo están funcionando las redes sociales hoy en día, en el que hemos visto anuncios de que si la nueva Junta había prohibido la exportación de oro y uranio a Francia, cosa que no se ha demostrado. He leído comunicados, hay gente comentando de que Argelia decía que iba a ponerse del lado de la Junta Militar si había una intervención. El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino simplemente dice, condena el golpe y se pone del lado de la Unión Africana, que no ha tomado ultimátum ni ha anunciado medidas de fuerza. Es decir, que se pone en un nivel intermedio de sí, apoyamos los esfuerzos de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional africana.
Entonces, hay una serie de cuestiones de las que ha habido mucho ruido y cuando uno empieza a tirar del hilo y va hasta el comunicado de prensa, las declaraciones, pues se encuentra que estamos construyendo castillos en el aire respecto a lo que puede haber sucedido o lo que está sucediendo. Entonces, me da la sensación de que hace falta hacer un llamamiento a la prudencia y al ir a la raíz de las cosas, a las fuentes primarias de las cosas, y ver qué es lo que dice realmente la nueva Junta, porque al final estamos discutiendo y debatiendo lo que podría suceder en África a partir de la nueva Junta, pero la nueva Junta todavía no se ha posicionado. Que a lo mejor sí, que a lo mejor dentro de una semana ha cambiado el panorama y han invitado a Wagner a tomar posiciones dentro del país, pero de momento no. Y entonces, Andrea, por tanto, hay cosas que... Sí, no, yo creo que se está dando tanta presión y tanta presión internacional porque es que si cae Níger en ese bloque de Burkina Faso y Mali, sobre todo la Unión Europea y la CEDEAO tienen un problema importante y por el valor estratégico de Mali, no solo hablo por el uranio, o sea, el uranio no es tan importante, por favor, que la gente deje ya el uranio tranquilo un rato. Pero es también, o sea, sobre todo por su valor estratégico, la base de drones estadounidense, que la operación Barkhane, cuando los efectivos se fueron de Mali, se fueron a Níger, ya era el bastión francés en el Sahel, lo poco que les quedaba se encuentra allí. Por eso, si ya se da un giro en la política exterior de Níger, como digo, tanto la CEDEAO como la Unión Europea como Francia tienen problemas bastante serios para su estrategia. Yo creo que por eso, antes de que eso llegue a ocurrir, se aplica presión internacional, porque ya han visto que en Mali pusieron un embargo importantísimo, que básicamente se congelaron las cuentas de la Junta Militar, no se dejaba entrar más que ayuda humanitaria y eso no servía absolutamente de nada. Así que están aplicando, yo creo que presión en los primeros momentos del golpe para evitar males mayores. Yo creo que es muy interesante todo lo que habéis os ha dicho y voy a recoger algunas cosas. Como decías, Jesús, sería muy interesante ver cuál es el objetivo de la Junta, ¿no? Porque creo que, si no me equivoco, la primera cosa que dijeron fue que mantenían los acuerdos internacionales y en el contexto en el que se mueve Níger y en el que se mueven esos militares, no se referían a los ODS, o sea, se referían a los acuerdos internacionales vinculados pues, todo lo que había pasado en los otros países, ¿no? Voy punto a punto. Creo que Andrea, has dado en el clavo en la cuestión de los intereses geoestratégicos. Creo que no tanto por la cuestión militar, porque al final Francia puede moverse a Chad, donde ya tiene una gran base y donde serían muy bien acogidos, y sabemos que Chad es un bastión que te moviliza rápido tanto al norte como al este, al sur, es increíble. Y digamos que teniendo Senegal, Costa de Marfil y Mauritania, podrían, entre comillas, pseudocubrir esa peligrosidad que deja Níger, ¿no? O sea, yo creo que por una parte estamos hablando de la externalización de fronteras. Nos encontramos en un momento de tensionamiento y de contundencia con los movimientos migratorios irregulares. Y Níger es uno de los principales, digamos, bloqueos, o sea, espacio de bloqueo a la migración internacional hacia Europa. Esa es la primera caída. ¿Dónde pones toda esa contención migratoria? La segunda, el uranio. Es cierto, no es lo más importante, pero cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Una de las primeras cosas que se hablaron y que hizo que pusiéramos el grito al cielo en cosas que, o sea, en potenciales escenarios que podían pasar es la rotura de la cadena de suministros. No es el uranio, digamos, como materia prima, sino es que una de cada 3 bombillas francesas funciona con uranio nigerino. Es verdad que puedes utilizar, o sea, que Níger creo que es el 6º productor de uranio mundial y que Francia mantiene muy buenas relaciones con Nueva Zelanda y Australia, que creo que tienen el primer y el segundo puesto, si no, por allí están. Es decir, puede haber una transición, pero sí que puede darse un corte en un inicio de la cadena de suministros y eso tiene unas consecuencias para la bolsa, para la energía, o sea, unas consecuencias europeas que realmente es un choque, ¿no? Es decir, Francia necesita una transición energética y esto afecta a la seguridad nacional europea. No es tanto el valor estratégico, a mi parecer, puedo estar equivocada, no es tanto el valor estratégico de Níger como región, sino digamos, toda la concatenación de problemáticas
climáticas que pueden surgir de 3 días de corte de esa cadena de suministro. No necesitamos males, es que se nos caen las bolsas con 3 días de corte de eso, ¿no? Y estamos en un momento muy tenso, en una guerra en el norte, o sea, por la parte norte-este, ¿no? Europa, y que todo eso pues afecta, ¿no? O sea, es ese movimiento. Hablábamos del rol de la CDAO. Yo vuelvo a la cuestión del neocolonialismo. Es un tema que se ha hablado mucho. No tengo una opinión sobre esto, ¿no? Pero yo leí qué medidas a tomar la CDAO por Borrell un día antes de la cumbre extraordinaria. Las medidas más fuertes que tome la CDAO mañana, y al día siguiente la CDAO decía que iban a hacer una intervención militar, ¿no? O sea, bueno, o sea, creo que son todas estas cosas que tenemos que plantearnos. O sea, no tiene sentido que Borrell adelante en un tuit algo que se va a comunicar al día siguiente en una cumbre extraordinaria, en una cuestión que es de seguridad nacional africana. Y yo soy la primera afectada por la seguridad nacional europea. Soy europea, vivo aquí y no tengo ningún interés en que nuestra estructura, nuestra área vaya mal, ¿no? Pero claro, o sea, al final es como hay una crítica grande a la influencia externa y la respuesta que se da es esa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo creo que nos tenemos que preguntar por qué la CDAO está haciendo este movimiento digamos, planteando una intervención cuando en Mali han pasado cosas centenares de veces más graves o sin ir más lejos, cuando en Mali prácticamente, o sea, con Burkina Faso están perdiendo prácticamente todo el territorio nacional. ¿Por qué? En una crisis internacional que afecta a Europa, la CDAO sale, y en una crisis que afecta a la CDAO no sale. O sea, son cuestiones que creo que también tenemos que ponernos sobre la mesa. Hablabais sobre toda esta desinformación. Yo creo que estamos en medio de una guerra de comunicación. No voy a seguir más, perdón, porque me voy mucho, pero creo que estamos en una guerra de comunicación a ver quién gana el discurso, porque si hay una intervención realmente va a tener que justificarse muchísimo. Si no, o sea, es como... yo estoy muy sorprendida de que la BBC, de que tantos medios de comunicación hayan sacado lo de que, o sea, de que Níger había frenado la exportación. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que la BBC no verifique esa fuente? ¿Cómo puede ser que Africa Fact Zones no verifique esta fuente? ¿Cómo puede ser que The Political Room no verifique esta fuente? Es decir, ¿quién ha enviado esta información? ¿Quién la ha enviado? La tiene que haber enviado alguien de confianza, porque si no... ¿Cómo puede ser que tantos grandes medios publiquen algo que tendría unas consecuencias tan catastróficas para nosotros y que es mentira? No sé, yo creo que estamos en un momento muy interesante a pesar de la tensión que se está viviendo. Jesús. Bueno, pues dos cosillas, o a ver si me propongo ser breve. Cuando se dice que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental va a tomar medidas y uno mira los tiempos y ve que sale el alto representante de la Unión Europea para política exterior y política de seguridad, de asuntos exteriores y política de seguridad, y tanto el secretario de Estado Blinken como su portavoz en Twitter, y lo ves que con una agilidad pasmosa ya dicen: estamos absolutamente de acuerdo con las decisiones que se acaban de tomar en la cumbre de la CDAO. Vamos a apoyarlas hasta el final. Yo diría, aquí cualquiera diría que en la mesa de Blinken y en la mesa de Borrell ya estaba una carpeta con las decisiones que se iban a tomar. Es más, yo podría sospechar que viendo cómo para algunos golpes de Estado y algunas acciones en África no se tomó una resolución tan contundente y para esta sí, cualquiera diría que la Unión Europea y Estados Unidos descolgaron el teléfono y dijeron: países de la CDAO, ¿qué tal una cumbre urgente donde os propongáis solucionar problemas que a mí me afectan, pero que esto parezca que es una solución africana para problemas africanos? Nosotros tomaremos una postura de apoyo, estaremos siempre en la fila de atrás, pero bueno, a mí me da la sensación, si tuviese que apostar dinero, a lo mejor no apostaría mucho, pero apostaría algo de que las cosas han sido sí. Y una segunda cuestión es, bueno, que bien para Francia, porque si para Francia la pérdida de Níger tiene que, si la pérdida es posible, todavía estamos anticipando acontecimientos, si Níger hiciese un giro en su política exterior sería preocupante para Francia, para la Unión Europea y para Estados Unidos sería catastrófico, porque Francia sí tiene otras bases, pero la Unión Europea y Estados Unidos, si miran el mapa, se dijo en la cumbre de la OTAN que se iba a intentar incentivar y aumentar la colaboración con Mauritania
y con Níger. En el verano de 2022, yo me acuerdo porque estuve siguiendo que se habló de que si de la misma forma que había una misión europea EUTM Mali, se crearía una EUTM, European Training Mission Níger, cosa que no ha pasado, por la razón que sea, pero sí hubo una de aumento de capacidades, capabilities, no sé qué acción, la EUCAP, Misión Europea. Sí, o sea que la Unión Europea estaba como buscando un hueco de decir, bueno, si nosotros queremos ir en el Sahel y siendo capaces de alterar los acontecimientos, a ser efectivos, influir en la zona, tendremos que tener algún lugar. Y se estaba planteando que Níger ese sería ese lugar. Y por supuesto, Estados Unidos que tiene su base de drones, que por cierto, no sin Sahel dedicamos una entrada en el que hablábamos de uno, que siempre hablamos de los drones, pero hay una segunda cuestión, y esto es muy interesante. Todas las empresas contratistas estadounidenses de aviones y helicópteros que mueven soldados, contratistas, diplomáticos, cooperantes estadounidenses, salen y despegan de Níger. Porque esto por fuentes abiertas se puede comprobar, hay toda una serie de misteriosas empresas con unos nombres muy discretos, que no parecen ser los aviones pintados de blanco con una rayita, no parece una cosa muy llamativa, pero si uno luego mira los registros y las matrículas, se encuentra que esos aviones están todo el día dando vueltas por la región y están conectadas con empresas que, bueno, en fin, pueden ser tapaderas de la CIA o simplemente pueden ser empresas que están dando servicio al Estado. O sea, entonces hay una preocupación y eso explica que haya ocupado, que me hayan llamado a mí del Rojo Vivo para hablar de África. Cuando yo les he dicho, oye, que tengo un proyecto llamado Sin Sahel, hay cosas importantes y casualmente pues África nunca encuentra el hueco en la agenda informativa. Y de repente ahora Níger nos ha puesto a todo el mundo en alerta y ha dicho que ha pasado aquí un golpe de Estado en África. Entonces yo creo que si Francia podría permitirse el lujo en el punto de vista estrictamente militar, en recolocar sus fuerzas y sus posiciones en la zona, la Unión Europea y Estados Unidos van a tener problemas. Y lo último de la desinformación, alguien, por cierto, en el hilo de Twitter que estoy actualizando permanentemente, no sin Sahel, alguien se había tomado la molestia de ver quién era uno de los primeros que había puesto en circulación esto de que que Níger había cortado el suministro de oro, o perdón, las exportaciones, no suministro, exportaciones de uranio y oro, y aparecía Al Mayadin, que es un medio conectado ahí en el eje este, Irán, Siria, Hezbollah. No sé si ellos simplemente se habían molestado en retomar algo que habían puesto en circulación, pero bueno, aquí aparecen los sospechosos habituales de la desinformación y de los intereses geopolíticos. Creo que he resumido lo que quería decir. Andrea. Sí. No, totalmente. Con lo que decía Jesús, a la CDAO se le ha acusado muchas veces de ser básicamente un club de corruptos con Francia a la cabeza, o sea, de básicamente de hacer lo que Europa y Francia digan y también las juntas militares les han acusado de eso. Por lo que no sería raro que hubiese habido unas ciertas conexiones en lo que se daba en la cumbre de la CDAO y la Unión Europea. Luego, una cosa, si realmente se da la finalización del ultimátum de una semana que la CDAO le ha dado a Níger para que disuelva la Junta Militar y se da realmente una intervención, va a haber lo que decís, una batalla por la narrativa impresionante, porque es como, ¿cómo justificas esto? Así, y ahí ya se está poniendo como la máquina a todo gas y ya se están viendo como unas acrobacias bastante importantes para justificar esa intervención, que más bien, o sea, si me preguntáis a mí, sería una invasión, que la CDAO tenga sus mecanismos, pero más bien sería eso y preguntarse por qué en Mali y en Burkina Faso no ha ocurrido, pero en Níger literalmente ya los días están diciendo o disolvéis esto o se interviene. Estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo. A ver, también, o sea, ¿no? O sea, estamos teniendo una conversación muy crítica y es muy interesante porque no se suelen tener y ojalá nos dieran antena en televisión para hablar sobre esto. ¿No? Y aquí también me pregunto, vale, Níger era uno de los primeros países que estaba consolidando democracia. ¿Puede ser que la respuesta también venga por esto? Es decir, para evitar como una ola, ¿no? Porque digamos que nadie nos plantea, o sea, yo creo que ninguno de nosotros nos planteábamos que iba a haber un golpe de Estado en Níger y que podía, o sea, es como, bueno, que puede haberlo, es como, bueno, cualquier loco puede levantarse una mañana y decir, venga, voy a dar un golpe de Estado, ¿no? Pero que se mantenga, o sea, que vayamos ya por una semana y que hayan posibilidades de consolidarse, ¿no? Ya decía Francia que no estaba consolidado, pero es que se puede consolidar de verdad. Esto era algo impensable, ¿no? Y la pregunta no es
si países menores como Burkina Faso expulsan a Francia, que realmente es que tampoco le importa mucho a nadie, es qué pasa si Níger consolida y con las manifestaciones que están habiendo en Senegal se levantan los militares porque están cansados de X, Y, Z y consolidan en Senegal. Y cuando pasa en Senegal, consolidan en Costa de Marfil, ¿no? O sea, también, bueno, quizás también puede haber una preocupación subyacente sobre esto, ¿no? Pero también, claro, Níger, Senegal y Costa de Marfil son los tres, bueno, o sea, no lo diría con Níger, no, o sea, Níger era pilar militar, pero Costa de Marfil y Senegal son la France d'Afrique, o sea, pura y dura. O sea, mi primer, bueno, yo soy medio de Costa de Marfil, es que nuestro primer presidente fue o sea, firmó también la quinta constitución francesa y ha sido uno de los pilares de las relaciones internacionales con Francia en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es muy complejo, que es muy interesante que estemos como teniendo una conversación tan crítica y tan abierta, sabiendo que también juega mucho la desinformación y, como decía al principio, que aunque todos estos movimientos puedan servir para visibilizar cosas que están pasando y que tienen un impacto directo en la mala calidad de vida que tienen las personas africanas, tampoco tomemos a esas juntas militares como salvadoras, porque pues quizás no lo son, aunque que puedan tener algún punto positivo. Y también me pregunto qué podemos hacer nosotros como europeos o qué le recomendaríamos nosotros a nuestros estados y a nuestros servicios de inteligencia ahora, ¿no? O sea, yo incidiría mucho en necesitamos una transición energética, que ya es algo que está encima de la mesa, pero es que no podemos, de verdad como europeos, no podemos depender de que haya estabilidad en el continente vecino para mantener nuestra seguridad energética, ¿no? ¿Qué más cosas están relacionadas con esto y qué más podemos promover, digamos, o podemos recomendar que haya pues una transición en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Sí, con respecto a Ah, a la estabilidad, es que yo creo que se ha abierto un periodo en el que en ningún país de la costa del Golfo de Guinea o del Sahel se encuentran salvos. En Descifrando la Guerra estábamos mirando ya desde hace un año diciendo qué mala pinta se le está poniendo a Níger y también Senegal. O sea, es que decíamos, a ver, ¿en cuál se daría primero? ¿Que si en Senegal o si en Níger? O sea, yo decía que primero Senegal, pero eso, o sea, ya estás diciendo que países como Senegal, que nunca le han tenido un golpe de Estado, les pueda pasar, porque ya está habiendo revueltas y que sobre todo ya está empezando a tener un tinte antifrancés, o sea, ahora hay que mirar con cuidadito eso, a Senegal y Costa de Marfil, que si nos dicen hace unos años que Senegal y Costa de Marfil, los bastiones de Francia y grandes colaboradores iban a tener estos problemas, básicamente íbamos a decir que están locos, que cómo esto iba a pasar, pero es que a día de hoy es que en ningún país se encuentra a salvo, por mucho que esté consolidando, por mucha estabilidad que se le presuponga, en cualquier momento se dice golpe de Estado. Has mencionado una cosa que yo estaba considerando el otro día, el efecto contagio. Es decir, cuando Ujú. tenemos un país donde hay militares que han recibido un montón de formación y material, bueno, mucho, pero han recibido formación y material, y se consideran a sí mismos que están algo así como la institución más evolucionada a lo mejor dentro de una sociedad, porque los golpes de Estado funcionan cuando hay una crisis nacional y las Fuerzas Armadas están recibiendo formación, están recibiendo fondos y se perciben a sí mismos como los salvadores de la patria, porque además lo ponen directamente en el nombre de la Junta, comité. Eh, Sí. Salvaguardia de la patria. Nosotros, los políticos, son corruptos, son decadentes, pero mira, yo he hecho cursos, he visto, manejamos armamento avanzado, tenemos una estrategia y estos malditos políticos no nos dejan hacer todo lo que hace falta para ganar la guerra, ¿no? Y entonces toman el poder. Pero es que a lo mejor empieza a haber un efecto contagio porque, claro, en el país de al lado dice, oye, mira, los militares que yo coincidí en el mando junto, porque hay un mando regional de la cuenca del lago Chad, y dice, pues mira, con el que yo coincidí ahora es el presidente y se está llevando su comisión de la venta. Porque al fin y al cabo es decir, oye, nosotros estamos bajo la misma premisa y es curioso porque uno miraba el triángulo que forma, porque hay la triple frontera, Mali, Burkina Faso y Níger, y se decía al menos, que Níger era donde, simplemente por una cuestión de número de víctimas, parecía que estaba más contenido el yihadismo, no que se habían librado, pero no era un país donde estábamos viendo esas matanzas y esos niveles de muertos. Bueno, y esto nos lleva a la segunda parte y ahí con esto termino, y es que no tengo claro, decimos, tenemos unas preguntas, pero no tenemos ninguna respuesta. Yo no tengo ningún claro,
que la alternativa, vale, las democracias se han apoyadas por Occidente han fallado en la lucha contra el yihadismo por una serie de cuestiones, lo de la legitimidad que yo mencionaba, la falta, es decir, hemos reproducido el mismo modelo de militares que llegan allí con una visión cortoplacista de 4 meses y me voy, 4 meses y me voy, 4 meses y me voy. Vean ustedes los Twitter oficiales de las misiones militares y siempre se están despidiendo de alguien, siempre está llegando alguien, siempre se está despidiendo. Ceremonia de despedida del contingente belga, otro contingente, con lo cual yo digo, ¿con qué continuidad, con qué incentivos tienen los militares para conocer el idioma, la cultura, relacionarse si estamos en un ciclo permanente y una rotación permanente? Bueno, vale, tenemos esa crítica. Pero ¿alguien ha conseguido a día de hoy demostrar que una dictadura haya sido realmente eficaz y las matanzas? Porque a lo mejor, bueno, los rusos se cuelgan la medalla de nosotros conseguimos la paz de los cementerios en Siria. Y esto es una de las cosas que algunos dicen. Nosotros conseguimos derrotar al yihadismo o ayudamos junto con Irán a derrotar al yihadismo. Eso es el modelo que vamos a aplicar. Es decir, vamos a estar aquí diciendo, bueno, en África hay un modelo diferente en el que no es democrático, pero al menos, yo creo que todavía es prematuro, viendo lo que está pasando en Mali y lo que ha pasado en Burkina Faso. Primero, que de momento no hemos visto que se haya logrado la pacificación. Segundo, tiene un coste humano tremendo. Y eso nos lleva a que si mirábamos el mapa, después de Mali, Níger y Burkina Faso, la presión va hacia los países, si ya estábamos por ahí mencionando Senegal y Costa Marfil, pero bueno, pues cuando se habla de yihadismo se está hablando de Ghana, Togo y Benín. Es decir, que la zona, el mapa de África Occidental ahora mismo está lleno de banderitas rojas o lucecitas o como lo quieran llamar. Es decir, es una, pero nuevamente no tenemos todavía respuesta. Es decir, que los militares aparezcan diciendo nosotros damos un paso al frente y tomamos el poder porque las democracias se han visto o se han demostrado ineficaces en la lucha contra el yihadismo, todavía ninguna puede decir nosotros somos la alternativa, nosotros somos a un precio o olvidando por un lado las garantías constitucionales democráticas y las libertades, somos la alternativa eficaz. Eso me parece también prematuro. De la misma forma que decía la palabra que había dicho con lo del alineamiento geopolítico, pues en el otro lado también me parece prematuro. Todavía no creo que haya ningún dictador en África Occidental, que diga, se me puede reprochar cualquier cosa, pero al menos yo he sido eficaz pacificando el país, porque lo que estamos viendo es la curva de Kagame. víctimas es ascendente. Kagame, Paul Kagame, que es Ah, dictador, es nuevo en el club, mm. pero ya le podemos considerar, yo creo que un autócrata, ¿no? Pero Paul Kagame ha Bueno. hecho un Bueno, trabajo. Ruanda, o sea, aquí se me sale el mapa, pero es muy curioso la presencia de Ruanda, así, bueno, en fin, el papel, o sea, ya, esto ya da para otra conversación, pero que me fascinó ver el mapa, o sea, un país que ocupa ese espacio geográfico y cómo después de haber salido de una larga historia de guerras, crea una maquinaria militar que de repente la vemos en Mozambique y la vemos en otro. Pepe Naranjo, que escribe para El País, me llamó una vez, le dije, me acuerdo de una conversación con él, digo, fascinante el caso de Ruanda y fue, bueno, en fin, una Sí. batallita de abuelo, pero que me parece, me habéis tocado un tema que me llama mucho la atención. Y Costa de Marfil también, que vamos por el tercer mandato, eh, y esa autocracia, quizás no dictadura, pero autocracia, y un crecimiento económico y o sea, y una mejora en el país también increíble, ¿no? O sea, el Vale, vale, largoplacismo perdón. también Yo visto. hablaba de resultados, perdón, yo hablaba de resultados contra el yihadismo, no, no Totalmente, o sea, yo justo también pensaba en esto y me planteaba, ¿qué pasaría en España? O sea, o sea, ¿mantendríamos las instituciones democráticas en España si de el estrecho de Gibraltar hasta Madrid estuviera ocupado por yihadistas? O sea, ¿querríamos mantener las estructuras democráticas o nos parecería estupendísimo que el jefe de seguridad nacional tomara las riendas del país? ¿Qué pasaría, no? O sea, como, no sé, yo tengo tantas dudas, no tengo ni idea, es muy Ujú. difícil. Pero creo que también es esa humildad con la que tenemos que empezar a hablar sobre estos temas, ¿no? La humildad de quien no puede entender el contexto porque no vive en él, ¿no? Y no sé. Pero me encanta lo que estás diciendo, ¿eh? No era como hacia ti. No, digo que simplemente yo decía, no, es que me has dicho, sí, sí, hay ejemplos. Y yo dije, y me empezaste a hablar del crecimiento económico, la estabilidad, y digo, no, si yo me limitaba a hablar del yihadismo, o sea, que alguien se pueda poner la medalla, porque a mí, ya como sociólogo y que estudia la guerra, me encantaría estudiar, a ver qué ha hecho, no ya por alabarlo, sino por estudiarlo y entenderlo. Y yo creo que de momento, contra el yihadismo en el Sahel, no hay nadie que tenga una fórmula secreta. Y el único país del que se decía, oye, dentro de lo que cabe está consiguiendo era Níger y hemos tenido un golpe. Así que aquí nos Ujú. falla algo. Y eso, eso nos obliga a la humildad porque yo mismo compartía en Osin Sahel artículos de este tipo de
que además que venían diciendo, oye, Níger ha tenido resultados buenos en la lucha contra el yihadismo, eso no debería convertirse en una carta blanca en la que dejemos de mirar para otro lado en el tema de derechos humanos. Pero si le consideraba un alumno aventajado y ahora mismo hemos tenido un golpe que uno de sus fundamentos que no había sido suficientemente eficaz. Luego, los europeos observadores desde fuera se nos han escapado, bueno, o sea, y de Norteamérica, que miraban a Níger como un alumno privilegiado, y la lección aquí es: hay muchos factores y elementos internos que nosotros desde la distancia y la lejanía no somos capaces de ver, o no podemos ver, o no sabemos ver, y que tenemos que tener en cuenta a la hora luego de estudiar estos fenómenos. Porque el alumno aventajado, pues golpe de Estado en el que se habla de el fallo de la democracia en combatir el yihadismo como una de las razones. Sí. Pero en ese sentido tienes toda la razón. O sea, está claro, o sea, todos los estudios indican que precisamente se consigue la estabilidad no con una securitización, sino con otras herramientas. Entonces, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Andrea, ¿quieres decir algo? Sí, no, es que con la crisis tan multidimensional que hay en el Sahel, es que es eso, una respuesta meramente militar primero, se tendría que hacer una respuesta impresionantemente grande para que esto llegase a ser efectivo, y podría ser, si logra ser efectivo, sería algo muy cortoplacista, porque eso, hay más cuestiones económicas, sociales, que influyen en esta cuestión, así que una cuestión meramente militar solo ha conseguido o cambiar el yihadismo de sitio o que se atenúe durante un tiempo y que luego resurja. Y es que en los países del Sahel ocurre eso, que los ejércitos son muy pequeños, están mal equipados muchas veces, aposta por los propios políticos, porque dicen sí, para que me den mejor los golpes de Estado. Luego que los países son muy grandes y los ejércitos muy pequeños, y entre que las fronteras no tienen ningún tipo de control, es enormemente complicado. O sea, acabar con el yihadismo en el Sahel requeriría una respuesta conjunta y muchísimos recursos, muchísimos países actuando a la vez, y es que eso no quita los problemas de fondo que llegan a haber en el yihadismo, porque, como habéis dicho, hay muchos problemas que muchas veces desde Occidente no vemos, y que Beatriz Mesa lo decía muy bien, y es que los yihadistas no son algo que surja de la nada, o sea, son gente de la zona y que se ven los problemas y que es fruto de problemas sociales, porque en países del Sahel básicamente el enrolarte en un grupo yihadista te asegura supervivencia, estatus, protección, y eso muchas veces no se ve como yihadistas malos, hay que ir a por ellos sin ver eso, todas las cuestiones de pobreza social, dificultades sociales que se dan en esta región, y que si esas no se solventan, estos problemas de insurgencia volverán a aparecer, a lo mejor no en forma de yihadismo, pero sí que en otras. Sí, estamos trabajando junto desde Puerta de África, estamos trabajando un proyecto con Oxfam justo sobre esta cuestión, ¿no? Y también creo que es muy importante que empecemos a diversificar cómo explicamos las crisis multidimensionales que se dan, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una crisis en la agricultura, pero decimos que hay una crisis en la agricultura, pero no hablamos de la raíz del problema, que es una falta de diversificación agrícola, el hecho de que hay todo un mercado de excedentes que se va a esos países, o, por ejemplo, que no hay inversiones también por la narrativa que hay en los medios de comunicación, ¿no? Es como nos quedamos siempre en la problemática, en el momento en el que estalla un conflicto y nos quedamos en la superficie, pero que realmente pues, necesitamos ir a comprender verdaderamente cuáles son las necesidades de desarrollo, que estoy segura que no pasan por hacer proyectos, pasan por procesos de desarrollo global. O sea, yo creo que es transformar también las dinámicas de desarrollo global, ¿no? Y que si no empezamos a hablar sobre todas estas cuestiones, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil que les podamos poner solución y no sé. O sea, me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo en empezar a explicar el Sahel bien. Has mencionado una cosa de esto, perdón, tu comentario. Simplemente que me has hecho recordar una cosa que me pasó. Estaba leyendo sobre las guerras en el Chad de los 80, y estaba leyendo toda la trayectoria del país de que se independiza, y aparece como una de las principales empresas públicas la empresa de explotación de algodón. Y yo en mi cabeza dije, a ver, hay dos cosas que a mí me recuerda esto de empresa pública de explotación de algodón, y es el lago Baikal en Mar de Aral, que terminó desecado. Y de repente eso que cierras el libro sobre el Chad de los 70 y 80 y miras un artículo sobre cómo se ha ido desecando el lago Chad, y digo, vaya, no sé, fue un salto, a lo mejor me estoy inventando una causa, pero fue como decir, espérate, yo acabo de leer
que una de las empresas principales nacionales, una empresa pública, era de explotación del algodón, que es un tipo de cultivo que absorbe mucha agua, y ahora mismo estamos hablando de cómo se ha ido encogiendo el lago Chad, de las antiguas comunidades de pescadores no tienen ya recursos, se han convertido en desplazados internos, han caído, se han convertido porque los grupos armados ofrecen cobijo, vida, estatus y todas estas cosas. Entonces, al final, una cosa que tiene que ver con el algodón, con la falta de diversificación de cultivos, todas estas cosas, y luego termina el salto del tiempo. No sé si, seguro que alguien más listo y y que más estudios ha hecho la conexión, pero fue una cosa de esta que me encendió la bombilla de decir, oye, cierras un libro de historia y luego ves las noticias o ves un artículo y de repente se te produce una conexión en tu cabeza de qué complejo y cuántas cosas hay que tener en cuenta a la hora de esto. Y yo que ahí sí ya me vuelvo a poner el sombrero sociólogo y a mí me fascina porque estamos leyendo a Beatriz Mesa las transformaciones de las vidas tradicionales de los pueblos de la zona que se terminan urbanizando, se terminan atomizando, se pierden los vínculos comunitarios y el yihadismo entonces se transforma en un elemento que da sentido, pertenencia, alternativa. En fin, ya digo, me vengo arriba con esto, pero me da la sensación que eso simplemente nos genera la humildad de decir es bastante complejo y aquí hay muchas cosas que estudiar. Por eso siempre yo he sido muy escéptico y lo he puesto en papel en lo de esto de las estrategias estas europeas que desembarcan y van rotando por ahí un montón de gente con unos ratios de 4 meses que a mí me da la sensación de que impide estrategias a largo plazo. Pero bueno, esto ya es una batallita personal con el tema de tantas misiones europeas de entrenamiento y militares que van por ahí 4 meses, que yo la verdad que cualquier problema me parece a mí que en 4 meses, sí, pensemos en nuestra vida, 4 meses dedicado a un problema y luego te vas de vuelta a casa. He 4 meses saltado de dos temas. ni aterrizas en un trabajo. En 4 meses aún te estás adaptando, entendiendo cómo funcionan las dinámicas, con quién hablar, con quién no hablar y cómo se envían los informes. Pues si no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. No, a ti, Yo creo muchas que gracias. ha Y a estado vosotros. Ha creo que ha sido muy estado muy bien. interesante. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento.